otra ciencia entrelaza el estudio de esta forma de estudiar las poblaciones o la dinámica de las poblaciones, ¿no? Que es la estadística. La estadística es importantísimo para poder ofrecer las cifras adecuadas, hacer el cálculo adecuado para poder obtener la información. ¿Okay? Por ejemplo, el padre de la demografía moderna es Thomas Robert Malthus, ¿no? Según la concepción occidental, es el padre de la demografía moderna. Y el padre de la demografía antigua, entre los siglos XV y XVI, fue el árabe Ibn Khaldun. Este árabe es considerado el padre de la demografía antigua. ¿Okay? Vamos a observar aquí algunos conceptos específicos, como por ejemplo, qué es población urbana y qué es población rural. En población urbana, vamos a tocar ese punto específico sobre la población urbana. ¿Qué es la población urbana? La población urbana es la población que reside en la ciudad, ¿ok? Y posee los servicios públicos básicos. Por ejemplo, tú no estás dentro de la población rural, tú estás dentro de la población urbana. ¿Por qué? Porque estás en una ciudad, la ciudad de Lima, ¿ok? La ciudad de Lima es donde tú vives. Bien, no eres rural, ¿por qué? Porque tienes los servicios públicos básicos. ¿Qué son los servicios públicos básicos? Es alcantarillado, agua y desagüe. Son los recursos básicos, no tienes electricidad. Bien, entonces puedes tener, ¿para qué? Para que todas tus necesidades pues sean satisfechas respecto pues a la alimentación, respecto a al poder hacerte, o sea, al tener los recursos o al tener pues los servicios básicos, ¿no? Porque es un poco difícil vivir pues en una casa donde no existe un baño. Bien, hace 20 o 30 años las urbanizaciones tenían estos servicios, mientras que los conos o los pueblos, los asentamientos humanos que recién se habían establecido no poseían el servicio del alcantarillado. Se puede decir que ellos eran de la población rural, pero que viven dentro de la ciudad. Toda esta parte que fue habitada por las personas, por la migración, donde construyeron pues sus casitas, no había servicios básicos, no había agua, no había desagüe para poder, hacer sus necesidades. Tenían que hacer un hueco profundo, ¿no? De 2-3 metros de profundidad, colocarle las tablas ahí, ¿para qué? Y un pequeño agujero para que ahí se pueda hacer sus necesidades. Ahora la pregunta, ¿esto era salubre? No. ¿Era higiénico? No. Estabas expuesto a un montón de enfermedades, ¿ok? Así que eso no era una forma correcta de vivir, pero que con los años el Estado se encargó de ofrecer esos servicios para que podamos tener pues una forma, o para que se pueda tener una forma correcta de vivir, ¿no? Una forma digna de vivir. Entonces, tampoco había luz en energía eléctrica, así que solo era con velas. ¿Cuántos incendios hubo por esta situación? Porque las personas se quedaban dormidas en las casas, las velas se consumían, caían y hacían fuego, incendiaban casas y casas, porque la construcción no era de material noble, era una construcción muy artesanal, ¿no? Entonces, las características de la urbanidad es vivir en la ciudad y poseer los servicios públicos básicos, ¿ok? Y la rural es la población que reside en el campo de forma dispersa, un grupo pequeño, 20 personas viviendo en un lugar, unas 20 personas viviendo pues a 2 kilómetros de distancia, ¿bien? Donde acercarse o buscar una posta médica es complicado, ¿no? Tienes que caminar 5 kilómetros, 2 kilómetros, no hay medio de transporte como hay acá en Lima, hay que transportarse caminando, ¿no? Entonces, para las emergencias era terrible, entonces era la muerte segura si es que había alguien con pulmonía en este lugar, ¿no? Entonces, población que reside en el campo de forma dispersa y no cuenta con los servicios públicos básicos como agua y desagüe, como servicio de alcantarillado, como el servicio de luz eléctrica.
ellos no poseen esos servicios. O si bien poseen luz eléctrica, pero no tienen pues el agua y desagüe que sí hay aquí, ¿no? Sobre todo el agua. Y nosotros recibimos el agua pues de la Tarjea, ¿no? Del río Rímac. Pero hay lugares donde hacen pozos profundos y donde el agua se extrae de esos pozos. ¿Bien? Entonces, esas son las características. Ahora, pregunta, esta fotografía que tú observas, ¿es rural o urbano? Bien, yo veo semáforos, veo autos, bien, veo casas, cables, bien, entonces veo incluso una antena por ahí. Eso significa que esto es urbano, bien, y esto es la significancia de una zona rural, ¿ok? Ahora vamos a ver estos puntos, esos indicadores demográficos que lo vimos la vez pasada, pero no con estas cifras, no con estos datos. Por ejemplo, la población absoluta, cantidad de habitantes según el 2007, 28 millones. 2017, ¿cuántos habitantes tenemos? 31 millones de habitantes, 2017. Al 2020, más o menos es un cálculo entre 32 y 33 millones, mientras que en China, 1.361 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo. Y el menos poblado del mundo es el Vaticano con 1.000 habitantes. ¿Ok? Esa es la población absoluta. Es el número de población absoluta de un territorio, ¿no? De una nación. Población relativa. En el Perú tenemos 21,3 habitantes por metro cuadrado. Bien, 21,23 habitantes por metro cuadrado. ¿Ya? Eso es según el censo. En Mónaco, 17,014 habitantes por metro cuadrado, el más denso, más compacto. Y en Mongolia, que es el menos denso porque es un territorio más amplio y hay pocas personas, de 1,7 habitantes por metro cuadrado, ¿no? Población bruta de natalidad, es la cantidad de nacimientos. ¿Bien? En el Perú hay 29 nacidos por cada 1.000 habitantes. ¿Durante cuánto? Durante un año. Ese es un indicador de la natalidad, ¿no? En Níger hay 53 nacidos por cada 1.000 habitantes. Es la mayor tasa de natalidad que en el mundo. Y en Japón, mira, solo 7,6 nacidos por cada 1.000 habitantes. Hay una cantidad muy baja de natalidad en Japón. Esto quiere decir que pronto, de aquí a unos 50 y 100 años, se van a quedar sin habitantes. ¿Bien? Porque hay pocos nacimientos y hay mayor cantidad de disfunciones, porque hay muchos ancianos en Japón, ¿no? Tasa bruta de mortalidad. En el Perú hay 29 nacidos por cada 1.000 habitantes. En este caso no es la información más o menos correcta. ¿Bien? Debería ser 29 nacidos por cada, debería ser 29 muertes por cada 1.000 habitantes. En Malawi, 53 muertes por cada 1.000 habitantes. Y en Cuba, 7,6 muertes por cada habitante. ¿Ya? Esa es la tasa de la mortalidad. Crecimiento. ¿Cuánto crece el Perú? Entre el 1993 y el 2007 se creció a 1,6%. En Qatar se creció a 4,93%. El crecimiento es mucho, mucho más en Qatar que en el Perú. ¿Y dónde se crece menos? ¿Qué quiere decir? Que la tasa de mortalidad es más grande que la tasa de natalidad. Mucho más grande, porque hay una diferencia de negativo. Islas Cook, 3,14%, ¿no? Esos son los índices de... Bien, en este caso, vamos a ver la esperanza de vida al nacer en el Perú de 72 años. Hasta esa edad es la esperanza de vida promedio que un recién nacido va a tener. Bien, que va a vivir aproximadamente entre 72 años. En el Mónaco, bien, la esperanza de vida es de 89 años. En eso es al 2012. Quiere decir que ahí hay muy buena alimentación, todas sus necesidades son satisfechas, en este caso de vivienda, salud, ¿bien? Su calidad de vida es mucho más fuerte, más amplia que la del Perú, ¿bien? Y en Suazilandia,
es solo de 31 años. ¿Por qué? Porque ahí hay pobreza, pobreza extrema, guerras civiles, guerras. Las guerras son las que generan, la que disminuye la cantidad de años de esperanza de vida, ¿no? Las guerras, ¿ok? Bien, hemos terminado aquí y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego, alumnos. Cuídense, cuídense, cuídense. No debí tocar ese botón.